¿Cuántas veces te ha sucedido que tienes un evento por la noche, una reunión social y no sabes qué ponerte? ¿Quieres un outfit práctico pero que te haga lucir muy bien vestida? Hola bellezas, ¿qué tal? Deseo que se encuentren de maravilla. Soy Annette Rocha y en el video del día de hoy te enseñaré cómo comprar una blusa elegante, la cual te permitirá distinguirte para cualquier evento por la noche y al mismo tiempo crear diferentes combinaciones. ¡Comenzamos! El primer criterio que vamos a seguir al momento de ir a comprar esa blusa que nos va a hacer distinguirnos es de que tenga algún tipo de decoración como aplicaciones, algún tipo Swarovski, pedrería, perlas, bordados, algo muy bonito decorativamente y también que sea discreto. Acuérdense que menos es más. También puede tener algún tipo de plumas, vaya, algo que haga que se distinga. Asimismo, el diseño de esta blusa también llama mucho la atención. Ya puede ser un drapeado, alguna manga tipo globo. En pocas palabras, que tenga un diseño muy estético. Las opciones son infinitas. Este tipo de detalles, como el diseño y las aplicaciones, harán que tu blusa resalte, lo cual hace una gran diferencia entre una blusa para un evento casual, informal, para uno que es formal. Lo que queremos es darle un toque de glamour y para ello también va a ser súper importante que al momento de usar la prenda en la parte inferior, esta sea de una tonalidad neutra como algún gris, algún blanco, negro. Vaya, aquí te dejo el video donde hablo acerca de los colores neutrales para que puedas ampliar esta información. O también hay que tener mucho cuidado que esa prenda que vamos a usar en la parte inferior, ya sea falda o pantalón, sea un estilo como muy minimalista. ¿Por qué? Porque ya estamos llamando la atención en la parte superior del cuerpo. Entonces hay que buscar un balance y la sobriedad siempre nos va a dar esa elegancia. Es decir, olvidarnos de que tenga estampados, pedrerías, algún otro tipo de diseño como rugoso, porque esto va a desviar la atención y se va a perder totalmente lo que es seguir esa línea de elegancia que es lo que estamos buscando. También puedes usar el estilo monocromático y es muy importante que el color que tú vayas a llevar en la blusa haga armonía con los otros complementos, con tus accesorios, con el color de la falda o pantalón. Yo te sugiero que máximo ocupes 3 colores para que se te haga muchísimo más fácil crear estos looks y puedas proyectar realmente esa combinación perfecta pero sin esfuerzo. El segundo criterio es elegir la blusa por su textura. Lo que es la seda, el satín, son telas que nos transmiten muchísima clase, movimiento, le dan mucha sutileza a tu imagen y feminidad. Lo que son el tweed y el terciopelo, que aparte, bueno, son ideales para esta época de frío, van a aportar calidez, profundidad y mucha elegancia. La gran ventaja de elegir una blusa con estos textiles es de que si las cuidas apropiadamente te van a durar por muchísimo más tiempo y las puedes usar para otro tipo de eventos. Usar este tipo de textiles le va a dar muchísimo realce a tu imagen. El tercer criterio es para aquellas personas que tienen un estilo sexy pero sofisticado y que gustan de mostrar sus hombros, brazos y espalda. Y son los tops, en una versión muchísimo más elegante, y con esta prenda es inevitable que alguien voltee a verte. Puedes llevarlo también combinándolo con algún otro tipo de texturas en la prenda de la parte inferior, pero aquí hay que tener muchísimo cuidado al hacerlo, porque si tú no sabes combinar texturas y no conoces tu cuerpo, la forma, puede ser un completo desastre. Muchas veces vemos tendencias o outfits que decimos, ay, se ve padre, lo voy a intentar. Pero ¿qué pasa?
que después nos sentimos como que incómodas, extrañas, porque no es nuestro estilo y toda esta incomodidad se transmite. También, desde luego, puedes combinar estos tops con los consejos que di anteriormente en colores o neutros, profundos, va a depender mucho de la tonalidad de tu blusa, o en un estilo monocromático, dependiendo de tu propia elección. El cuarto criterio es elegir una blusa en tono metalizado. Esto te va a sacar de muchísimos apuros para cualquier evento por la noche y combinan perfectamente bien con tonalidades oscuras, muy profundas en la parte inferior. También puedes jugar con tonos metalizados en otros colores, rosa, verde, pero en lo personal me parece mucho más elegante si optamos por colores metalizados, los clásicos, que es el plateado y el dorado. Es imprescindible que identifiques cuál es tu tipología, si fría o cálida, para saber si el plateado, que es un tono frío, o el dorado, que es cálido, te favorece muchísimo más al llevarlo cerca del rostro. Aquí te dejo un video para que te puedas ayudar. Desde luego que de acuerdo a tu estilo personal, decidirás qué tipo de blusa elegir. Si es con manga larga, si es strapless, si es más ajustada, si es un poco más holgada. Esto ya va a depender muchísimo de ti, pero tener por lo menos unas 5 blusas de estas en tu fondo de armario te va a quitar muchísimos dolores de cabeza, porque como ya viste, es muy fácil combinarlas con algún tipo de pantalón o falda que tengas, incluso si simplemente son para vestir y en el color negro o marrón. Pero bueno, hay muchísimas más opciones que yo aquí les enseñé y que tú también puedes descubrir. Ahora, ojo, estas blusas son para un evento de una cena, alguna reunión por la noche, que sean formal o que tú quieras destacar de una manera elegante. No estoy hablando de eventos de gala, esto ya es completamente diferente a este tema. Otra gran ventaja es que podrás agregar diversidad de calzados siempre y cuando tengan tacón. Botas, botines, zapatillas muy altas. Lo que sí te voy a pedir de favor es de que omitas cualquier tipo de calzado deportivo, porque se trata de practicidad, pero sin perder el estilo, ese toque de elegancia. De lo contrario, vas a arruinar completamente el look. Como ves, este tipo de prendas te va a ayudar a salir de cualquier apuro que tengas para algún evento por la noche, y si es que no tenías pensado como en qué look, no te ha dado tiempo de ir a comprar algo extra, bueno, ya te enseñé cómo hacer estas combinaciones y yo te invito a que juegues con las texturas, a que agregues otro tipo de colores, los cuales te van a permitir mostrar tu personalidad, tus valores hacia el exterior. En este canal tengo varios videos donde hablo acerca de la psicología del color, voy a ir agregando más, pero es muy importante porque así estás hablando y conectando en otros niveles con las personas que te vas a rodear y al mismo tiempo tú te estás conociendo. Y bueno, pues disfruta también del tipo de reuniones que tengas, no solamente Navidad y Año Nuevo, que ya están muy a la vuelta, sino durante todo el año, y disfruta mucho también de quién eres y de tu estilo personal. Espero que mi video te haya ayudado. Ahora platícame, ¿sufres para crear looks al momento de ir a algún evento? ¿Cuál es el tipo de blusa que te hace sentir elegante? Platícame, que me encantará leerte. Gracias por apoyar a mi canal con el último link. Si te gustó mi contenido, regálame un like. Suscríbete y comparte. Nos vemos en el próximo video.